Buenas noches amigos, continuamos con nuestro libro 36. Nos toca la lectura 36-37 de noviembre 6 de 1938. Un acto en el querer divino encierra y abraza todo. Todo lo que la criatura debe hacer está en Dios. ¿Cómo los actos humanos se encuentran a los actos divinos? Mi pobre mente se siente transportada por una fuerza suprema en el mar de la divina voluntad, y por cuanto giro y vuelvo a girar en ella, jamás me es dado el recorrerlo todo. Su inmensidad es tanta que no le es dada a mi pequeñez ni mirarla toda, ni abrazarla, y por cuanto camino, es tanta su inmensidad que me parece haber hecho apenas solamente unos pocos pasos. Por eso he quedado maravillada, y mi amable Jesús, sorprendiéndome con su breve visita, me ha dicho: mi buena hija, mi inmensidad es inalcanzable, y la criatura no puede abrazarla toda, y por cuanto le damos de lo nuestro, comparado con nuestra inmensidad, apenas se pueden llamar gotitas. Basta decirte que aún un solo acto de nuestra voluntad es tanta su grandeza que sobrepasa a todos los seres posibles e imaginables. Encierra y abraza a todos y a todo. Por eso la gloria que recibimos cuando la criatura ofrece su acto y lo hace investir por nuestro querer es tan grande que supera toda la creación. Porque la creación no tiene razón, mientras que en el acto en el cual nos hace obrar, la criatura tiene la plenitud de la razón humana que, investida por la divina, sobrepasa el cielo, el sol y todo. Por lo tanto, si nuestra gloria es grande, la correspondencia de amor que recibimos da en lo increíble. El bien que recibe la criatura es incalculable. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Lo mismo que nos ha dicho durante todo el transcurso de estos escritos, ¿no? Su voluntad es lo máximo. Su voluntad es el punto culminante de la acción de Dios sobre la criatura. La divina voluntad obrante en la criatura es el punto máximo que la criatura puede ofrecerle a su Creador. Encierra todo, abraza todo, le da la gloria por todo lo creado, porque las cosas creadas deberían de rendirle gloria, alabanza, amor por lo que ha hecho, pero como carecen de razón, entonces ellas no lo pueden hacer. Ahora el hombre, investido por la divina voluntad, se extiende en todo lo creado y le pone su te amo en todo lo creado. Su te amo, tu te agradezco y sobre todo la gloria que debe recibir, y no solo a nombre de la criatura, sino de toda la familia humana. Por lo tanto, Dios siente que se le ha entregado el fruto completo de todas sus obras, el fruto completo de la creación, el fruto completo de la redención, y por qué no decirlo, el fruto completo de la santificación. Sin estos actos hechos en la divina voluntad, definitivamente las obras de Dios quedarían incompletas, o sea, quedarían prácticamente sin el cumplimiento de su finalidad. Por eso Jesús nos dice que Él recibirá el fruto completo de su redención cuando la criatura llegue a vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Ese es el punto. Y bueno, aquí nos dice ya al final de esta lecturita, de este párrafo, ¿qué nos dice? Que la criatura tiene la plenitud de la razón humana, que investida por la divina,
sobrepasa el cielo, el sol y todo, y se extiende en todas las cosas creadas para darle el amor, la gloria, la alabanza a la divinidad por todo lo que ha hecho, ¿sí? Y luego termina diciendo que su gloria es grande, pero que la correspondencia de amor que recibe por la criatura que llega a vivir en la divina voluntad, dice, da en lo increíble. Y aparte nos menciona que el bien que recibe la criatura es incalculable. En cuanto ella nos da su acto y nosotros lo hacemos nuestro, todos se quieren dar a ella. El sol con su luz, el cielo con su inmensidad, el viento con su potencia e imperio. Todos encuentran su puesto en aquel acto y se quieren dar para que su Dios sea glorificado con la plenitud de una razón humana, de la cual ellos están privados. Lo que comentábamos hace un momento. Jesús ha hecho silencio y yo pensaba entre mí, ¿cómo puede ser que con solo entrar en la divina voluntad nuestros actos adquieran tanto bien? Y Jesús, retomando su palabra, ha agregado, hija mía, esto sucede en modo simple y casi natural, porque nuestro ser divino es simplísimo, y así también nuestros actos. Debes saber que todo lo que la criatura debía hacer de bien ha sido hecho, formado, alimentado por nuestro querer divino. Se puede decir que sus actos existían, existen y existirán en él. Están como alineados, ordenados, y todos tienen su puesto en nuestro querer, mucho más que primero son formados en nosotros y después, a su tiempo, los sacamos a la luz. Ahora, al entrar en nuestro querer, el alma encuentra todo lo que ya es suyo y que nosotros queremos que tome. Por lo tanto, los actos humanos encuentran nuestros actos divinos establecidos por nosotros para ella y se arrojan sobre ellos, se transforman, se besan, se encierran en nuestros actos divinos que ya son suyos y el acto humano se vuelve acto divino y como nuestro acto divino es grande e inmenso y el humano es pequeño, se siente perder en el divino, como si perdiese la vida. Pero no es verdad. La pequeña vida existe. La razón humana se ha retirado, se ha encerrado, se ha hecho ocupar por la nuestra con sumo honor suyo y con suma gloria nuestra, porque hemos dado de lo nuestro a la criatura. Esto es interesantísimo lo que está diciendo, porque lo que nos está revelando es que todo lo que nosotros deberíamos de hacer, lo que debería de haber hecho toda la familia humana, primero es formado y alimentado por el querer divino. O sea, y por lo tanto, esos actos que deberíamos de haber hecho o que debemos hacer, existen y existían desde siempre, existen y existirán. O sea, ¿por qué? Porque el querer divino es infinito, eterno, y todo lo que hace adquiere estas cualidades. Por lo tanto, todo lo que nosotros deberíamos de hacer ya está hecho por Él. Ahora, ¿qué se necesita? Entonces, es simplemente ponernos en esta divina voluntad y en ese ámbito de la eternidad, de la infinitud, encontrar todo lo que ya es nuestro, que Dios quiere que lo tomemos, que lo hagamos propio
Y gracias a eso ahora el acto humano encuentra el acto divino, ¿sí? Ese acto divino que Dios hizo para nosotros. Se arroja sobre ellos, se transforman, se besan, se encierran en nuestros actos divinos que ya son suyos, y el acto humano se vuelve acto divino. O sea, es otra forma diferente de entender cómo es que la voluntad humana se puede transformar y puede llegar a ser actos divinos, porque ya están hechos. No se trata de otro acto nuevo, sino simplemente encontrar el acto que Dios había establecido para nosotros y unirnos a Él, ensimismarnos en Él, fundirnos en Él, y entonces mi acto queda transfundido en el divino y lógicamente mi acto se vuelve divino, ¿sí? Entonces, ese es el punto clave para entender cómo se va desarrollando esas vidas divinas en cada acto. Así que ese es el meollo de todo esto, ¿no? Algo que también es importante recalcar, dice que en el momento en que el acto humano se pierde en el divino, es como si perdiese la vida. Pero lo aclara, dice, eso no es verdad. La pequeña vida existe, la pequeña vida del acto humano, la pequeña vida del ser humano existe. O sea, la razón humana se ha hecho a un lado, se ha ensimismado, se ha unido, o se ha encerrado en la divina. Pero en la persona, o sea, esa continúa. Por lo tanto, no se ha perdido el acto, no se ha perdido la individualidad, no se ha perdido la persona. ¿Sí? Continúa y dice, y jugando el pequeño átomo del querer humano, hacemos tales prodigios de amor, de santidad, de gloria nuestra, de hacer quedar estupefactos a cielo y tierra. Sentimos como correspondidos, ¿sí? Nos sentimos como correspondidos porque hemos creado a la criatura con toda la creación. Ahora, tú debes saber que todo lo que la criatura hace en nuestra voluntad queda escrito con caracteres imborrables de luz en nuestro fiat. Y estos son actos que con su valor infinito tendrán poder de dar a la criatura su reino. Y por eso esperamos que estos actos sean cumplidos. Ellos nos darán tal correspondencia de amor y de gloria, y darán tales gracias a los vivientes para igualar las partes entre el Creador y la criatura. Ojo con esto, estos actos igualarán, o sea, van a igualar estas partes entre el Creador y la criatura, o sea, se va a sentir resarcido por todo lo que ha hecho, o sea, con el solo acto de hecho en la divina voluntad. Así que, en términos generales, se va a poner la paz entre la divinidad y la humanidad. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, dará tales gracias a los vivientes para igualar las partes entre el Creador y la criatura, para que nuestra voluntad pueda reinar en medio de la familia humana. Un acto en nuestra voluntad es tan grande que podemos hacer y dar todo. Podemos hacer y dar todo. Un acto. ¿Qué será una vida? ¿Qué serán muchas vidas en la divina voluntad? Después de esto ha agregado, hija mía, en cuanto el alma entra en nuestro querer,
encuentra todas las verdades que le he manifestado y que ha conocido acerca de mi divina voluntad. Cuando le han sido manifestadas, ha recibido la semilla de cada una de ellas, y de ellas se siente poseedora. Ahora, conforme entra en mi voluntad, mientras se las siente en sí misma, al mismo tiempo las encuentra en mi fiat, como tantas reinas que dándole la mano la hacen subir en Dios, haciéndose conocer mayormente, dándole nueva luz, nuevas gracias. Así que mis verdades forman la rampa para ir a Dios, y Dios, viendo subir a la criatura a sus brazos, siente tanto amor que desciende en el fondo de la criatura para gozarse sus verdades y reafirmarla e instruirla en cómo debe desarrollar su vida en las verdades que ha conocido. Este punto también, como todo, es importantísimo. A veces pensamos que podemos guiar, explicar, decir cómo se debe vivir, qué es lo que sucede, cómo debemos hacer. Si nos fijamos en lo que está diciendo aquí y en lo que nos ha dicho antes, lo que nos ha dicho antes es que nadie puede guiar a nadie en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque la divina voluntad es infinita, inmensa, y nadie ha navegado ese mar de la divina voluntad. Por lo tanto, si no lo conoce, pues menos puede enseñarlo. Y todavía más, si alguien ni siquiera lo conoce, o sea, porque habla de divina voluntad, pero distorsiona las verdades, quiere decir que ni siquiera lo conoce. ¿Cómo puede guiar a alguien en este vivir en la divina voluntad? Entonces lo que nos dice aquí, dice que siente tanto amor cuando la criatura recibe estas verdades y trata de hacerlas vida. Dice, desciende en el fondo de la criatura, Dios desciende en el fondo de la criatura para gozarse sus verdades, reafirmarla, y aquí viene el punto más importante, e instruirla en cómo debe desarrollar su vida en las verdades que ha conocido. Es Él mismo el que nos va a guiar en este camino de la divina voluntad. Se puede decir que el alma y Dios forman una sociedad divina que trabajan juntos y aman con un solo amor. Ahora, has de saber que los actos hechos en mi querer unen los tiempos y de ellos forman uno solo. Lejanía no existe entre ellos. Están tan ensimismados que mientras se pueden decir innumerables, forman uno solo. Tanto que cuando se obra en mi querer se ama, se adora y uniendo los tiempos se encuentran unidos con los mismos actos que hizo el Adán inocente cuando amaba y obraba en nuestros campos divinos de nuestro fiat. Se unen con los actos y el amor de la celestial reina y hasta con los mismos actos y amor de nuestro ente supremo. O sea, que se vuelven un solo acto con los actos de la divinidad, con los actos de toda la familia humana. Estos tienen el poder de fundirse con todos, de tomar su puesto de honor donde quiera. Donde está mi voluntad, estos actos pueden decir, es puesto nuestro. Estos actos hechos en nuestro querer están dotados de valor divino. Cada uno de ellos posee una felicidad, una alegría nueva, de modo que la criatura se forma en sus actos innumerables alegrías, contentos y felicidad sin fin, tanto de formarse ella misma un paraíso de delicias y de bienaventuranzas, además de aquel que le dará su Creador.
Y esto es como connatural, porque mi voluntad cuando obra, tanto en nosotros mismos como en la criatura, hace surgir la plenitud de sus alegrías y delicias que posee, e inviste lo que obra, poseyendo en su naturaleza mares siempre nuevos de alegrías infinitas. No puede obrar si no genera nuevas alegrías y delicias. Por eso todo lo que se hace en mi querer adquiere en virtud de él la naturaleza de las alegrías celestiales, la inseparabilidad de todos los bienes, y la criatura puede decir: todos los tiempos son míos, y de ellos hago uno solo. ¡Qué alegría poder decir: yo misma me he formado el paraíso, porque el fiat divino ha obrado junto conmigo! Fabuloso, ¿no creen? 36-38, noviembre 13 de 1938. Cómo las verdades sobre la divina voluntad formarán el régimen, las leyes, el ejército aguerrido, los conocimientos darán los ojos para hacer poseer un bien tan grande. El distintivo de la Trinidad Santísima, señal para conocer si se vive en la divina voluntad. Mi vuelo en el querer divino continúa. No puedo hacer menos, pues me sentiría como si yo misma diera muerte a mi alma. El cielo me guarde. Y además, ¿cómo podría vivir sin vida? Después pensaba entre mí en las tantas verdades que Jesús me había dicho acerca de su divina voluntad, y como si quisiera formar dudas y no comprendiese bien, decía entre mí: ¿será posible que se pueda llegar a tanto viviendo en el querer divino? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, todo bondad me ha dicho. Creo que vale la pena recordar unas palabras que le dice Jesús a Luisa, que a veces las dudas que ella externa no son de ella, sino que Jesús, viendo las dudas de todos nosotros que íbamos a vivir o a querer vivir en la divina voluntad, se las ponía a Luisa para contestarnos a nosotros. O sea, parece increíble que a nivel del libro 36, casi terminándolo, Luisa todavía tuviera estas dudas, estas inquietudes, ¿no? Más bien deben ser dudas nuestras, las que se las pone Jesús a Luisa para que ella lo externe y que Jesús nos responda a través de ella. Así que esto de ¿será posible que podamos llegar a tanto viviendo en el querer divino? Es lo que tú y tú y tú y yo y todos podemos pensar o podemos tener esta inquietud. Y entonces Jesús contesta y dice: hija mía bendita, no te maravilles. Mi voluntad tiene poder de hacer llegar a la criatura a donde quiere, siempre y cuando esté junto con ella. Tú debes saber que su reino será fundado sobre las verdades que ha manifestado. Por cuantas más verdades manifiesta, tanto más suntuoso, bello, majestuoso y más sobreabundante de bienes y de alegrías será este reino. Esta es la importancia del conocimiento. Entre más verdades conozcamos, entre más verdades hagamos vida nuestra, más bienes recibiremos y más pleno será esa vida divina que se forma en nosotros, que no es otra cosa más que su reino. Por lo tanto, la madurez, la plenitud de este reino estriba en cuántas verdades conocemos, practicamos y hacemos vida. Debes saber que su reino será fundado sobre las verdades que ha manifestado. Eso que se nos quede muy grabado, por favor.
Dice, mis verdades formarán el régimen, las leyes, el alimento, el ejército aguerrido, la defensa y la misma vida de quien vivirá en él. Mis verdades tomarán cada una un oficio distinto. ¿Quién hará de maestro? ¿Quién de padre amorosísimo? ¿Quién de madre ternísima, que para no exponer al peligro a su hija, la lleva en su regazo, la arrulla en sus brazos, la alimenta con su amor, la viste de luz? En suma, cada verdad será portadora de un bien especial. Mira cómo será rico el reino de mi voluntad, del que tanto estoy diciendo, y me disgusta cuando tú no estás atenta a escribir todo, porque harás faltar un bien de más, porque gozarán según conozcan, o sea, nosotros gozaremos según conozcamos, y todo esto se lo debemos a Luisa, que puso atención y todo lo puso sobre el papel. Dice, el conocimiento llevará la vida, la luz, el bien que posee. Poseer un bien sin conocerlo es casi imposible. Sería como si no tuviese ojos para mirar, inteligencia para comprender, manos para obrar, pies para caminar, corazón para amar. En cambio, la primera cosa que hace el conocimiento es dar los ojos para no dejarlo ser un pobre ciego, y haciéndose mirar se hace comprender y hace desear el bien, la vida que le quiere dar. Mucho más que al conocer mi verdad, ella misma se hace actora y espectadora para transmitir su vida en la criatura. Ahora, debes saber que los actos hechos en mi querer son inseparables, pero muy distintos entre ellos, distintos en la santidad, en la belleza, en el amor, en la sabiduría. Tendrán el distintivo de la Trinidad Sacrosanta, que mientras las divinas personas son distintas entre ellas, son inseparables. Una es la voluntad, una la santidad, una la bondad, y así de todo lo demás. Así, estos actos serán inseparables y distintos. Encerrarán en ellos el distintivo de la Trinidad Suprema, una y tres, tres y una. Es más, la poseerán como vida propia. Estos actos serán la más grande gloria nuestra y de todo el cielo, al ver en ellos tantas veces multiplicada nuestra vida divina por cuantos actos ha hecho la criatura en nuestro querer divino. Ojo con esto. Estos actos serán la más grande gloria nuestra y de todo el cielo. No hay nada que hagamos que le pueda dar mayor gloria que el vivir en la divina voluntad, que el estar efectuando actos en esta divina voluntad. Y eso será porque en cada uno de estos actos se verá multiplicada la vida divina por cuantos actos se hayan hecho. ¿Sí? Por cuantos actos se hayan hecho. Entonces, ¿qué puede ser más grande que una vida divina? Nada. Por lo tanto, todas nuestras pobres prácticas religiosas, y digo pobres en comparación con lo que nos está diciendo, todas nuestras pobrísimas actividades religiosas nunca podrán igualarse, compararse con esto que se le está dando a través de la vida en la divina voluntad, el actuar en el querer divino y el llevar a cabo como vida las verdades que vamos recibiendo. Después pensaba entre mí, ¿cómo se puede conocer si se vive en el querer divino? Y la pregunta de siempre es que ¿cómo puedo saber si estoy o no estoy viviendo? Ya hemos hablado en varias ocasiones
de la paz, de esa inmutabilidad, en fin. Vamos a ver qué nos dice ahora a nivel del 36. Y entonces Jesús ha agregado: hija mía, es fácil saberlo. Debes saber que mi fiat divino, cuando reina en el alma, tiene su acto obrante y continuo. No sabe estar sin hacer nada. Él es vida, y la vida debe respirar, moverse, latir, hacerse sentir. Debe tener su primer acto obrante, y la criatura se siente bajo su imperio y sigue sus actos casi en modo continuo en el querer divino. Así que la continuación es una señal cierta de que se vive en él. Ojo con eso, el continuar, estando sumergidos en esta divina voluntad, unidos en el querer divino, es la mejor comprobación de que estamos haciendo vida en él. Dice, con esta continuación siente la necesidad del respiro, del movimiento, de la actitud divina. Por eso, si interrumpe sus actos continuos, siente que le falta la vida, el movimiento y todo, y ella pronto reemprende sus actos continuos, porque sabe que le cuesta mucho el no continuar sus actos. Le cuesta la vida divina, y quien la ha poseído difícilmente la deja perder. O sea, ¿cómo saber si estamos en esta continuidad? Cuando lo sintamos como vida verdadera, y que si en un momento dado llegáramos a salirnos, llegáramos a no estar unidos en esta unidad con el querer divino, sentiríamos prácticamente como la muerte. Sentiríamos la necesidad imperiosa de volver a entrar. O sea que esto es la característica de sentir esta continuidad. Ese es el punto, ¿no? Sentiríamos que nos falta la vida, que nos falta el movimiento y que nos falta todo, ¿sí? Por eso es que prontamente se reemprenden los actos continuos. Dice ahora, este obrar de la criatura en él, en el querer divino, ¿sabes tú qué cosa es? Es el desarrollo de la vida de mi voluntad que hace en la criatura. Porque solamente ella, o sea, la divina voluntad, tiene la virtud de nunca cesar en sus actos continuos. Y si esto se pudiese dar, lo que no puede ser, todo y todos quedarían como paralizados y sin vida. A ver de nuevo. Dice ahora, este obrar de la criatura en él, o sea, en el querer divino, vuelvo a repetir, ¿sabes qué cosa es? Es el desarrollo de la vida de mi voluntad que hace en la criatura. O sea, el desarrollo de la vida divina que se hace en nosotros. Porque solamente ella, la divina voluntad, tiene la virtud de nunca cesar en sus actos. O sea, nunca deja de obrar. Y sabemos que para que una vida se mantenga, que una vida perdure, se requieren actos continuados. No puede haber vida cuando los actos no son continuos. En una comparación podríamos poner los actos humanos, digamos el latido del corazón o el respiro. No podríamos vivir si nuestro corazón dejara de latir por un tiempo y luego volver a latir y seguir viviendo. Eso no sería posible. Lo mismo es aquí con la divina voluntad. La divina voluntad es un acto continuo. Por lo tanto, mientras estamos en ella, está continuamente obrando y continuamente participando a la criatura de esos actos, de esa vida divina. ¿Sí? Entonces, si esto no fuera,
dice Jesús, todo quedaría paralizado y sin vida. Dice ahora, la criatura por sí sola no tiene esta virtud de obrar continuamente. En cambio, unida con mi querer, tiene virtud, fuerza, voluntad, amor de hacerlo. O sea, solamente unida, ¿sí?, con el querer divino. Dice, oh, ¿cómo sabe cambiar las cosas? Con tal que la criatura se deje llevar, poseer por ella, sabe hacer tales cambios que la criatura no se reconoce más, ni siquiera le queda un lejano recuerdo de su vida pasada. Esta es otra señal para saber si realmente estamos o no viviendo en la divina voluntad. Cuando de repente toda nuestra vida anterior quede total y absolutamente borrado. No sentiremos más nada de esa vida anterior, ¿sí? Por eso dice, sabe hacer tales cambios que la criatura no se reconoce más. Ni siquiera le queda un lejano recuerdo de su vida pasada. O sea que el hecho de estar recordando nuestra vida anterior nos da la plena seguridad de que todavía la vida en la divina voluntad no es al 100%, sino que estamos en camino. Dice además, hay otra señal. Mi voluntad para reinar, cuando ve al alma dispuesta, primero le embalsama la voluntad, sus penas con un aire de paz, y después forma en ella su trono, por lo que quien vive en mi querer posee una fuerza que jamás viene a menos. Posee un amor que mientras no ama a ninguno, ama con verdadero amor a todos en Dios. Y además, ¿a cuántos sacrificios se expone por todos y por cada uno en particular? Pobre hija, es la verdadera mártir y víctima de todos. Oh, cuántas veces al verla sufrir, la miro con tal ternura y compasión que para reanimarla le digo, hija mía, has sufrido mi misma suerte. Pobre hija, ánimo, tu Jesús te ama de más. Y ella, al sentirse más amada por mí, sonríe en las penas y se abandona en mis brazos. Hija mía, para probar y poseer lo que sabe hacer mi voluntad, se necesita estar dentro de ella. De otra manera no entenderán nada. Una aclaración fabulosa, pero al mismo tiempo complicada. Para entender, sí, para entender lo que la divina voluntad hace en nosotros y para poseerla realmente, y por eso dice, para probar y poseer lo que sabe hacer mi voluntad, se necesita estar dentro de ella, si no, no entenderemos nada. O sea, necesitamos fundirnos en ella para entender lo que es y lo que nos quiere dar, lo que podemos poseer y lo que podemos hacer. Querer entender sin tener a la divina voluntad en nosotros, definitivamente es totalmente inútil. Entonces, tenemos aquí estas señales para saber si se vive o no se vive en la divina voluntad. O sea, entonces la continuidad de sus actos, ¿sí? Otra cosa, o sea, ¿qué más? Es la divina voluntad para reinar. Tiene que estar el alma dispuesta. Y si lo está, entonces dice que embalsama al alma, embalsama la voluntad, sus penas
con un aire de paz, que es lo que habíamos mencionado antes. Una de las señales es la paz interior, ¿sí? Así que la persona que llega a vivir en el querer divino posee una fuerza que jamás viene a menos. Posee un amor que mientras no ama a ninguno, ojo con esto, mientras no ama a ninguno en forma humana, ama con verdadero amor, verdadero amor. O sea que el amor humano no es verdadero. El verdadero amor es el divino. Entonces, mientras no amamos con el amor falso del humano, llegamos a amar con el verdadero amor a todos, pero los amamos en Dios, no en la persona. Ese es el punto. Amar a las personas en Dios, no a la persona separada de Dios. En fin, creo que son dos lecturas maravillosas lo que hemos tenido el día de hoy. Nos vemos, amigos, nos vemos en el próximo. Hasta luego.